Buenos días, vamos a arrancar con el tema de hoy, ¿sí? Que es el de nociones de probabilidad. Y vamos a trabajar inicialmente con el concepto del principio básico del conteo. Esto viene en la página número 72 de su guía, ya inicia el tema. Y en el primer párrafo nos dice lo siguiente, dice, el principio básico o fundamental del conteo se puede utilizar para determinar los posibles resultados cuando hay dos o más características que pueden variar. Y allá nos dan un ejemplo donde dice, el helado puede venir en un cono o una taza. Y los sabores son chocolate, fresa y vainilla. Y nos hacen la presentación de un diagrama de árbol. ¿Qué es este caso del diagrama de árbol? Muy bien. Pues allá podemos observar cómo ordenan pues las formas en las cuales se puede presentar ese helado. Bien, este helado nos dice que tiene tres posibles sabores: chocolate, fresa y vainilla. Y vamos a tener pues la presentación en vaso y en cono. Por lo tanto, observando este diagrama de árbol que se genera, vamos a tener en total 6 posibilidades. Ese sería, pues, inicialmente el planteamiento de un diagrama de árbol. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos casos un poquito más complejos en los cuales tengamos que analizar una mayor forma de posibilidades de observar algún fenómeno? Bien, pues vamos a recurrir a otras técnicas como son las permutaciones y combinaciones. Y para explicar estas, vamos a apoyarnos con la siguiente presentación. Aquí está, ustedes me avisan si ya pueden observar las diapositivas. Sí, maestro, ya la podemos observar. Bien, vamos a iniciar entonces con estas técnicas de conteo que podemos observar aquí. Y nos dice, en este caso, pues las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar y se les denomina técnicas de conteo a las combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. El principio fundamental del conteo nos dice que si una operación puede realizarse de n1 formas, y si por cada una de estas una segunda operación puede llevarse a cabo n2 formas,
Entonces, las dos operaciones pueden realizarse juntas en N1 por N2 formas. Se tendrían que multiplicar. Ahora, por ejemplo, nos dice acá, para hacer un código, al usar 3 letras distintas y 4 dígitos distintos a 0, ¿cuántos códigos diferentes se pueden realizar en este caso? Bien, nos dice ya, consideramos elaborar uno de estos códigos como si hubiera 7 huecos, o sea, los primeros 3 a llenar con letras y los otros 4 con números. El primer hueco puede ser llenado con cualquiera de las 27 letras del alfabeto con que contamos. Pensemos que ya ha sido llenado, no importa con cuál letra haya sido llenado. En este caso, para el siguiente hueco tenemos de nuevo 27 letras que podemos usar. Es decir, que hay 272 formas diferentes de llenar los primeros 2 huecos. Entonces, esto es que razonamos aquí que el contenido del principio fundamental del conteo, habiendo razonado, podemos ahora aplicar de manera automática, pero teniendo cuidado con su hipótesis. Y si por cada una, entonces aplicándolo al resto de los huecos, llegamos que hay 27.394 códigos distintos. Entonces vemos que se puede hacer tan complejo que no podríamos hacerlo con un diagrama de árbol. Entonces recurrimos a las técnicas como son las permutaciones. En este caso, vamos primero a definir qué es una permutación. Nos dice como un reacomodo de objetos y es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. El orden o la forma en que se asignan las funciones sí importa. Y aquí vamos a tener pues una fórmula para obtenerlas. En este caso, las permutaciones y combinaciones tenemos que definir primero el factorial o n factorial, ya que este está involucrado en las fórmulas que se obtendrán y usarán para la resolución de los problemas. ¿Qué significa el n factorial? Nos dice ya es el producto desde la unidad hasta el valor que ostenta n. Por ejemplo, si tenemos allá 10 factorial, lo vamos a manejar de la siguiente forma. En algunas de las literaturas, en este caso, pues el n factorial lo establecen como n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces, si queremos plantear el 10 factorial, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 1. Haciendo todas estas operaciones, obtenemos la cantidad de 3.628.800. Ahora, ¿qué sucede en el caso que tengamos que hacer operaciones en notación factorial? Podríamos, por ejemplo, expresar
Si tenemos un cociente de 6 factorial entre 2 factorial, pues tendríamos que desarrollar, si desarrollamos primero la parte del numerador, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y en el denominador es 2 por 1. ¿Y qué sucede? Pues que estos factores son los mismos. Entonces, podríamos hacer la cancelación de ellos y ya la operación final sería 6 por 5 por 4 y por 3. Y hacemos la multiplicación. 6 por 5 son 30, por 4 120 y por 3 serían 360. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos más operaciones a realizar? Por ejemplo, tengo aquí 8 factorial entre 4 factorial por 2 factorial. O sea, tengo un cociente, igual tengo que observar cómo puedo simplificarlo. Por ejemplo, yo sé que aquí 8 por 7 por 6 por 5, esto multiplicado por el 4 factorial, se puede ya cancelar. Y ya solamente tendríamos que multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 y dividirlo entre 2. O sea, nos va a dar, multiplicamos 8 por 7 por 6 y por 5 nos da 1680. Dividido entre 2 por 1, que son 2. Y el resultado son 840. ¿Hay alguna duda con las operaciones de factorial? ¿Queda claro? Porque con ello ya podríamos presentar la primera fórmula de permutaciones que nos sirve para hacer un conteo de ciertos fenómenos en los cuales pues no es tan fácil hacer esa determinación total de las posibilidades. Bien, vamos a observar entonces en estas diapositivas, pues aquí nos presentan la fórmula de permutaciones de R objetos tomado entre N objetos. Ahí tenemos que nos dice, esta fórmula nos permitirá obtener todos aquellos arreglos en donde el orden es importante y solo se usa en parte R de los N objetos con que se cuenta. Además, hay que hacer notar que no se pueden repetir objetos dentro del arreglo. Esto es, los N objetos son todos diferentes. Cuando R es igual a N, es decir, cuando se trata de permutar a todos los N objetos, la fórmula se reduce, ya lo podemos ver, al N factorial. Y vamos a entender por qué sucede esto en este caso, porque el 0 factorial, si sería N menos R, son 0 factorial, va a valer 1. Vamos a aplicar esto a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a aplicar esa primera fórmula a esta situación que nos dice lo siguiente. Nos dice, ¿cuántas representaciones diferentes serán posibles formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segunda vocal, si esa representación puede ser formada de entre 25 miembros del sindicato de una pequeña empresa? Bien, analizando esta situación, ¿qué datos nos está proporcionando el problema? A ver, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles serían los datos para La cantidad de miembros. los miembros que tenemos en total del sindicato? Son 25. Ese sería el valor de N. Muy bien.
vamos a colocar n igual a 25. ¿Cuál sería el otro dato? ¿Cuántos miembros debe tener esa representación? Son presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal. A ver. En total son 5. Muy bien, Ana. Entonces son 5. Ese sería R. Bien, con esos dos datos vamos a emplearlos en nuestra fórmula de las permutaciones. La cual pues es expresada de esta forma. Sería n factorial sobre n menos r factorial. Vamos a hacer la sustitución para determinar entonces las permutaciones de 25 elementos tomando 5 únicamente. Entonces sería 25 factorial sobre 25 menos 5 factorial. Así quedaría la sustitución de la fórmula. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda? Ninguna duda, maestro. Bien, vamos a reducir las operaciones. Aquí es 25, le quito 5, nos queda 20. Ahora, este 20 factorial lo podríamos simplificar. Colocamos aquí 25 por 24, por 23, por 22, por 21, por el 20 factorial. Vamos a ponerlo abajo para que se vea mejor. Sí, son bastantes factores. Quedaría así. De tal forma que podríamos cancelar y el resultado sería el producto de 25 por 24, por 23, por 22, por 21. A ver, ¿y eso nos da cuánto? Más, ¿cómo podemos abreviar eso? De 25 solo se podría poner así. Abreviar las operaciones. No, tendría que ser la multiplicación porque, bueno, ¿qué sucede? En la calculadora científica, nosotros podemos hacer las permutaciones directas. Por lo general, tú ingresas 25 permutaciones de 5 a tu calculadora y te genera el resultado. Pero ¿por qué les estoy mostrando en este caso esta opción? Porque en su examen no van a poder meter calculadora científica. Entonces, allá sí tendrían que hacer estas operaciones. ¿Sí? Entonces sería 25 por 24, por 23, por 22 y por 21. Y eso nos da 6.375.600 casos posibles. ¿Sí? De hecho, lo pueden comprobar en su calculadora científica y pues es la misma cantidad. Pues, puede ser directo, son 6.375.600. O sea, no. Esa es una forma en la cual podemos desarrollar la fórmula. O sea, si lo pudieran hacer directo en la calculadora, pero no sé si les van a permitir, yo sé que no, les permiten el uso de la calculadora científica. Ese es el detalle, por esa razón se les muestra esta fórmula. Igual lo vamos a hacer, es algo similar cuando veamos ahorita las combinaciones. Hay igual una fórmula.
Bien, aquí está, vean, vamos a las diapositivas para que vean igual el planteamiento. Aquí está. O sea, puede ser un principio multiplicativo, como dice allá, multiplicar 25 por 24, por 23, por 22, por 21, y nos da los 6.375.600 maneras de formar una representación de ese sindicato, que conste de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal. Ahora, usando nuestra fórmula de permutaciones, allá quedó todo el desarrollo, vean, 25 factorial entre 25 menos 5 factorial, y nos queda también 6.375.600 maneras de formar la representación. No sé si hay alguna duda, ¿quedó claro? Para que pasemos Maestro, ahora. ¿cómo supo que de 25 a 20? O sea, no entiendo cómo puso sus cantidad de números y no puso hasta el 1, por decirlo así. Ah, ok, vean. Como dijimos hace un momento, al tener aquí el 25 factorial, este sería multiplicar desde el 25 hasta el 1. ¿Qué sucede? Yo puedo agrupar 20 por 19 por 18, así hasta por 1, ¿sí? 2 por 1, terminado, como el 20 factorial, el cual pues ya tengo en la resta de aquí. Y lo voy a cancelar para hacer ya directa esta multiplicación, ¿sí? O sea, el 20 factorial es todos los números multiplicados desde el 20 hasta el 1, ¿sí? Y de esa forma es como si ya se puede simplificar y solo sería 25 por 24, por 23, por 22 y por 21. Maestra, pero también se puede hacer de manera directa, por ejemplo, de que 25 menos 5 queda 20. Así es. Entonces, ahí va a ser tu límite y no vas a llegar a 20. Así es. Del principio multiplicativo, de hecho, está aquí en las diapositivas. O sea, es igual, es una buena observación. Allá les dan la otra opción, vean. O sea, yo sé que si el 20 ya lo resté, o sea, 25 menos 5 nos dio 20, y ya lo elimino, va a ser solo multiplicar, como está aquí en el principio multiplicativo, multiplicar 25 por 24, por 23, por 22, por 21. O sea, son los 5 factores. Como solo voy a tomar 5 miembros de ese sindicato, se tomaría entonces solo el 25, el 24, 23, 22 y 21 para multiplicar. Esa es otra opción más directa. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo más de estas permutaciones para que podamos continuar. ¿Sí? Voy a compartirles ahorita un documento en PDF. Ahí tenemos varios ejemplos y ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer un caso más de permutaciones para que lo puedan aplicar. Bien, aquí está. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí está. No, está, ya lo hicimos. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Bien, nos dice, un examen de verdadero y falso está formado por 14 preguntas, de las cuales
8 son verdaderas y el resto falsas. ¿Cuántos arreglos de 14 respuestas se pueden dar si se contestan todas las preguntas? Bien, observando ese enunciado, pues lo primero que voy a entender es que me hablan de un total de 14 preguntas. De las cuales nos están diciendo que 8 son verdaderas y 6 son falsas. Ahora, ¿cómo podemos calcular el total de arreglos de esas 14 respuestas? ¿Qué tendríamos que hacer? Son permutaciones, entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ellas? A ver, ¿cómo podemos determinar el número de arreglos que pueden haber? O sea, tenemos 8 verdaderas, 6 falsas, en total hay 14. ¿Qué permutaciones tendríamos que calcular? Tiene 14, pero no sabría cómo se multiplicaría el 8 y 6. Tenemos 8 y 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros calculamos, por ejemplo, el 8 factorial, y aquí el 6 factorial, vamos a calcular 14 factorial. Con estos tres vamos a ir estableciendo una relación entre ellos. El 14 factorial, ¿cuánto da? 14 factorial, ¿cuánto daría? Da una cantidad muy grande. ¿Sí? De hecho, si ustedes lo quisieran calcular, les da 8, aproximadamente 7, 1, 7, 8, 2, 9, 12, 6, 3, 6, 9, 10. Es un valor de, ¿no? 87,178,291,200. Ahora, el 8 factorial nos da 40,320. Y el 6 factorial nos da 720 casos. Como nos está diciendo en este caso que queremos saber cuántos arreglos de 14 respuestas se pueden contestar, aquí tendríamos un caso en particular cuando se juntan las maneras, digamos, combinando, o sea, ya relacionando uno y otro. Vamos a ver si está aquí la...
para evitar todo lo que es, en este caso, el desarrollo, se puede hacer de esta forma. Sería permutaciones. Lo vamos a poner que tenemos de los 14 elementos, 8 verdaderos y 6 falsos. ¿Cómo vamos a sustituir esto? Sería dividir este total del 14 factorial entre el producto de 8 factorial por 6 factorial. Esa sería la forma en la cual podemos hacer la determinación de todos los arreglos posibles. Es un poco más directo, ¿sí? ¿Cómo quedaría en este caso la operación? Es un caso especial de permutación, veamos. Si ahora, si aquí yo tengo el 14 factorial, lo puedo cancelar con el 8. Entonces sería 14 por 13 por 12 por 11 por 10 y por 9. Y yo sé que esto nos quedaría por el 8 factorial para poder cancelarlo. Ya solo nos quedaría 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cancelamos el 8 factorial. Y nos queda hacer una división de 14 por 13, por 12, por 11, por 10 y por 9 entre 6 factorial, que es 6 por 5, 6 por 4, por 3, por 2, por 1. En total nos da 3003 maneras. Eso sería el total de las posibilidades. Este es un caso en el cual pues tenemos pues dos posibilidades. Se puede combinar sacando el total de 14 y dividirlo entre que fueran 8 verdaderas y 6 falsas. Se hace el producto de ellos, estamos multiplicándolo. Se multiplica y ya nos quedaría el total de maneras. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? Este está planteado en el ejemplo. Ahorita se los voy a poner en la pantalla para que lo puedan observar. Este es un caso en el cual pues tenemos un total de posibilidades dividido entre el producto de los dos casos que tenemos, que fuera, en este caso, verdaderas las respuestas o falsas. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, ya lo podemos ver. Sería 14 factorial entre 8 factorial entre 6 factorial. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces al caso de las combinaciones. Aquí nos dice lo siguiente. Bien, continuando con las diapositivas. Si nos vamos ahora a lo que es la definición de combinaciones, nos dice, combinaciones es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. Nos permiten formar grupos o muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido de los mismos. Y hay una fórmula, la cual nos sirve para calcular las combinaciones, que sería la fórmula del número de combinaciones de R objetos tomados de una colección de N. Note que siempre este número va a ser menor que el de permutaciones, ya que como no nos interesa el orden, va a haber menos combinaciones, ya que muchas nos van a resultar iguales. Y aquí hay un caso, vamos a aplicar esta fórmula. Nos dice, suponga que en un salón de clase está constituido por 35 alumnos. El maestro desea que 3 de los alumnos lo ayuden en actividades tales como mantener el aula limpia o entregar material a los alumnos cuando así sea necesario. Bien, vamos a plantear este caso de las combinaciones. A ver, ¿cuáles serían los datos para aplicar en esta fórmula? Vamos a poner la fórmula
Y ustedes me van a decir de qué forma voy a ordenar esos datos. Si ustedes observan en la pizarra, tenemos aquí, en la mayoría de las literaturas se maneja n factorial dividido entre r factorial por n menos r factorial. Si nos están hablando que en el salón cuentan con 35 alumnos, ese correspondería al valor de n. N es igual a 35. Ahora, si voy a formar, en este caso, grupos de a 3 personas, R sería 3. Por lo tanto, al sustituirlo, nos quedaría combinaciones de 35 elementos, tomando solo 3 de ellos, y será aquí está. N vale 35, quedará 35 factorial dividido entre 3 factorial por 35 menos 3 factorial. Haciendo la simplificación, obtenemos 35 factorial entre 3 factorial por 35 menos 3 nos da 32. Ahora, este 32 factorial que nos están planteando se podría ya cancelar como hemos observado. Entonces solo nos quedaría en el numerador 35 por 33, por 34 por 33 entre 3 por 2 y por 1 que equivale al 3 factorial. O sea, ya cancelamos el 32 factorial. A ver, hagamos esta operación y ustedes me dicen cuánto será el total de esas combinaciones. ¿Cuál sería el total? $26,180. 26,180. ¿Así? A ver, verifíquenlo que a todos nos dé lo mismo. ¿Está correcto? Creo que no da eso. Vamos a checar. A ver. No, no daría esa cantidad. ¿Por qué razón? En este caso, cuando multiplicamos... Maestra, es 6,545. Ahora sí, correcto. Es 6,545. Porque van a ustedes a dividir 35 por 34 por 33. Eso nos da 39,270. Y eso lo divide entre 3 por 2 y por 1 nos daría 6. Y ahora sí nos da 6,545 combinaciones. Entonces, esas son las formas en las cuales el maestro podría formar ese grupo que le están pidiendo. Vean, ahí está la explicación. Vamos a ver, dice allá. Suponga que por unanimidad se ha elegido a Daniel, Arturo y a Rafael para limpiar el aula o entregar material. Aunque pudieron haberse seleccionado Rafael
Daniel y Enrique, o pudo haberse formado cualquier grupo de 3 personas para realizar las actividades mencionadas anteriormente. Entonces, es importante el orden como se selecciona los elementos que forme el grupo de 3 personas. Bueno, reflexionando en este caso, pues al respecto nos damos cuenta de que el orden en este caso no tiene importancia, ya que lo único que nos interesaría, pues es el contenido de cada grupo. O dicho de otra forma, quiénes están en el grupo. Por tanto, este ejemplo es una combinación y quiere decir esto que las combinaciones nos permiten formar grupos o muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido de los mismos. Y pues allá quedó el desarrollo, si quieren anotarlo para que observen cómo se aplica, en este caso, la fórmula de combinaciones. Tienen que aprenderse esa fórmula, tanto la de combinaciones como la de permutaciones, porque no pueden meterlas a examen. Tampoco se las van a proporcionar. Ustedes deben de conocerla y poderla aplicar a la solución de diversos problemas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a hacer entonces un ejemplo más de combinaciones del material que les estoy compartiendo en PDF. Vamos a hacer un ejercicio más ahora de combinaciones. Bien, vamos a revisar este caso. Y nos dice lo siguiente. Se va a formar un comité de 5 personas de un grupo de 20, de los cuales 3 son hermanos. ¿De cuántas maneras se puede formar el comité? Si deben estar por lo menos 2 de los hermanos. Aquí es un caso un poco interesante porque, pues, no estamos específicamente calculando un solo caso de combinaciones. Vamos a analizarlo porque nos están dando como datos que tengo un total de 20 personas. O sea, es el valor de n es igual a 20. Ahora, de los cuales 3 de ellos son hermanos. El comité debe ser en total de a 5 personas. O sea, R sería de a 5, ¿no? O sea, yo quiero conformar esos grupos de a 5. Ahora, ¿qué va a suceder? En este caso, pues contaríamos pues con 2 posibilidades. Una en la cual, pues como nos dice el problema, deben estar por lo menos 2 hermanos, o sea que tengamos a 2 de ellos que sean hermanos y otro caso que tuviéramos a 3. ¿Cómo se calculan estos casos? Bien, para el primer caso, vamos a poner el caso A, referido al caso en específico, que tuviéramos como integrantes de ese comité, estuvieran 2 hermanos. Entonces nos quedará que este primer grupo va a tener de los 3 hermanos a 2. Y eso lo vamos a multiplicar por, si ya tomé de los 3 elementos, ya tengo 2, de los 17 que quedan,
utilizaría para completar los otros 3. O sea, el total debo tener al final, como dice acá, un total de 5, ¿verdad? Por lo tanto, sería una multiplicación de estas combinaciones. Quedaría 3 factorial sobre 2 factorial multiplicado por 3 menos 2 factorial multiplicado por 17 factorial sobre 3 factorial por 17 menos 3 factorial. A ver, este es el primer caso. A ver, simplifiquen esta expresión y díganme cuánto valdría, en este caso, el total de las combinaciones. A ver, vamos a hacer todas esas operaciones. Ustedes me dictan cuánto les da la cantidad. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hacer las operaciones? ¿Sí está claro? Vamos a realizarlo. Lo pueden ir simplificando igual. A ver, ya tenemos este resultado. Es 2040. 2040, excelente, muy bien. Ahora, vamos al caso B. En el caso B, correspondería que estuvieran en el comité 3 hermanos. Por lo tanto, ahora el planteamiento de las combinaciones sería combinaciones de los 3 hermanos, tomando los 3 elementos, y de los 17 voy a tomar 2 en total para tener nuevamente mis 5 elementos del comité. Planteando con la fórmula de las combinaciones, sería 3 factorial entre 3 factorial por 3 menos 3 factorial por 17 factorial entre 2 factorial por 17 menos 2 factorial. Recuerden que hemos comentado en la fórmula que 0 factorial, que nos va a dar acá, equivale a 1. ¿Sí? Pero aquí va a quedar 3 factorial entre 3 factorial por 1. Es este. Bueno, aquí queda 0 factorial, para que lo vean. Aquí sería 17 factorial entre 2 factorial por 15. Vamos a poner aquí. Vamos a poner un paréntesis. Por 15 factorial. Entonces, si ese es equivalente a 1, ¿cuánto nos debe dar el resultado? Ustedes me van a dictar el resultado. 272. 272. Vamos a ver. Ahora les digo. No, no daría 272. Revísenlo muy bien. Aquí nos quedaría 1. Y esto multiplicado por el otro. Perdón, se me olvidó, es 136. Se me olvidó dividir. Pero más el 1, por 1, perdón.
Pues es lo mismo, ¿no? 36 les dio. Ok. 136. 36, correcto, está bien. Por el 1, 136. Perfecto. Y ahora, ¿cómo voy a saber el total de los casos? Pues voy a utilizar el caso A más el caso B y los voy a adicionar. Entonces sería caso A más el caso B. Entonces sería 2040 más 136 serían 2000. 2176. Ese va a ser el resultado. Ahí va sumando caso A más el caso B. ¿Hay alguna duda, algún comentario con respecto a este ejemplo? Ese sería el total sumando caso A y caso B. Así es, cuando tengamos dos situaciones en las cuales tengamos que adicionarlas, ¿sí?, para sacar el total de las combinaciones. Cuando te dicen, por lo menos estuvieran dos hermanos. O sea, hay casos que hubieran dos o que hubieran tres hermanos. Entonces, sacamos el total de las combinaciones y al final se adicionan. Bien, ahora en su día, en la página 72, 73 y 74, tenemos unos ejercicios. Vamos a ir explicándolos para que nos quede claro el planteamiento de este principio básico del conteo. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio 1. Bien, nos dice el ejercicio 1 lo siguiente. Bien. Dice, Erika, para ir de su casa a la universidad, lo hace tomando un solo microbús. Si por su casa pasan 3 líneas de transporte que la llevan a la universidad, ¿de cuántas maneras diferentes, según el microbús que tome, llegará Erika a la universidad? Se sabe que la línea A tiene 3 microbuses, la línea B 5 microbuses y la línea C 8. A ver, ¿cuántas maneras tendría Erika para llegar a su casa? ¿Cómo podemos saber este primer caso? Analicémoslo. A tiene 3 microbuses. B tiene 5. Y la línea C tiene 8. Fíjense muy bien que nos está diciendo que lo hace tomando un solo microbús. ¿Cuántos serían en total? ¿Cuántas formas tendría?
¿Cuántos tendría para tomar en este caso? Simplemente, exactamente, son 16 formas. ¿Sí? No tendríamos que hacer, cuando les presentan un caso que solamente les están enlistando, es solo contar. Entonces, en este caso son solo 16 maneras de llegar de su casa a la, de su casa a la universidad. Ahora, el número 2 nos dice, los alumnos de un colegio se comprometen a pintarlo por motivo de su aniversario. El primer piso lo harían los alumnos de un aula de tercer año. El segundo piso lo harán los alumnos de un aula de cuarto año. El tercer piso lo harán los alumnos de un aula de quinto año. Si el colegio tiene 4 aulas de tercer año, 5 de cuarto año y 6 de quinto año, ¿cuántas maneras distintas, según las aulas que intervienen, podrá hacerse la distribución para el pintado del colegio? A ver, vamos a hacer un pequeño esquema que nos puede servir para enlistar cómo está la distribución de las aulas en los pisos y de acuerdo al trabajo que tienen que realizar. Bien, en este caso, observamos. Primero, nos dicen, tenemos piso 1, 2 y 3. Vamos en el tercer piso, segundo piso y primer piso. El tercer piso le corresponde a los alumnos de quinto grado de quinto año. Y en total hay 6 aulas. El segundo piso le corresponde a los alumnos de cuarto, ya hay un total de 5 aulas. Y pues los de tercero, que tienen un total de 4 aulas únicamente. Ahora, ¿cómo van a realizar el pintar todas estas aulas? A los de quinto año, les pueden, no exactamente les va a tocar la misma, o sea, podría tocarles 6, tienen 6 posibilidades. Entonces aquí sería el 6 factorial, porque no puedes repetir, o sea, le doy el grupo, por ejemplo, el A a un grupo, el B al otro, el C, el D, el E, hasta el F que llegaría. ¿Sí? Pongámoslo así. Después, los de cuarto año, sería 5 factorial, porque son, digamos que del A hasta el E, son 5 grupos. Después los de tercero son 4 aulas del A hasta el D, entonces sería 4 factorial. Y ahora, ¿qué va a suceder? Si yo muevo, en este caso, alguno de estos grupos, estaría alterando y generando otra forma. Entonces, tiene que ser multiplicativo. El total, lo plantearíamos 6 factorial por 5 factorial por 4 factorial. ¿Qué cantidades son las correspondientes? Al hacer el 6 factorial, obtenemos 720. El 5 factorial, obtenemos 120. Y el 4 factorial serían 24. Por lo tanto, el total sería el producto de estas 3 cantidades.
Multiplicamos 720 por 120 por 24. Y eso nos da un total de 2.073.600. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿Queda claro? Bien, vamos a hacer el número 3. Que nos dice, Víctor desea viajar de Lima a Piura y tiene a su disposición 3 líneas aéreas y 5 terrestres. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar el viaje? En este caso, vamos a establecer lo siguiente. Tiene a su disposición 3 líneas aéreas y 5 líneas terrestres. ¿Cuántas serían las posibilidades que tiene para realizar ese viaje? A ver. Son 3 líneas aéreas y 5 líneas terrestres. A ver, ¿qué va a suceder en este caso? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Sería sumar? Podemos sumarlo, ¿verdad? Entonces, simplemente algo muy curioso es que si ustedes hicieran, por ejemplo, permutaciones de 3, más permutaciones de 5, ¿cuánto nos da? 6 más 120 es igual a 126. O sea, si nosotros sumamos 3 permutaciones de A3, nos da A6 y 5 permutaciones de A5, o sea, sube a 120. ¿Aplicaría esto entonces para el problema? En este caso no aplica, porque solamente estamos teniendo disponibilidad. O tomas una línea terrestre o una línea aérea. O sea, no puedes combinarlas, no puedes ordenarlas, no es necesario. Sí, hay que reconocer cuándo sí se requiere una permutación o una combinación. En este caso, no. Ahora, en el ejercicio 4, allá sí. Vean por qué. El planteamiento dice, ¿cuántas parejas de baile diferentes
pueden formarse con 5 niños y 3 niñas. Aquí sí, porque podemos ordenar esas parejas. En el ejercicio 4, aquí sí tenemos 5 niñas, 5 niños y 3 niñas. Y lo vamos a plantear utilizando el siguiente planteamiento. Serían permutaciones de A5. Coloco 1. Permutaciones de A3. Coloco 1. O sea, los voy a multiplicar porque en este caso se tendrían que emparejar uno con otro. El primer resultado, si ustedes lo hacen, nos daría 5 y por 3. En total hay 15 formas de colocarlos. ¿Sí? Esa es una forma directa. Cuando ustedes aplican permutaciones de a un elemento, el resultado siempre va a coincidir, vean, con el total. ¿Sí? Siempre coincide. ¿Está claro? Sí, maestra. Ahora, en el número 5 nos dice, Rosa posee 3 blusas distintas, 2 pantalones diferentes y 4 pares de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras distintas puede vestirse utilizando las prendas mencionadas? Vamos a poner aquí su planteamiento. En este ejercicio, si ustedes lo observan, pues cuenta con la disponibilidad de 3 blusas distintas. Aquí vamos a tomarlo con combinaciones de A3, de A1. Y lo vamos a ir multiplicando. Para el caso de los pantalones, tiene 2 diferentes. Tomando un elemento. Y 4 pares de zapatos disponibles. Si hacemos el cálculo de cada uno de ellos, en combinaciones sería 3 combinaciones de A1, pues nos da 3. Y coincide 3, aquí nos daría 2 y aquí 4. Entonces, sería una multiplicación de 3 por 2 por 4 que nos da un total de 24 formas de seleccionar. ¿Sí? ¿Está claro? Similar a lo que pasó aquí con las permutaciones. Cuando es de un solo elemento, coinciden estos valores. Bien, en el número 6 nos dice, Carlos lleva al cine a María y a sus 3 hermanos y encuentra 5 asientos libres en una fila. ¿De cuántas maneras diferentes podrán sentarse si a la derecha e izquierda de Carlos está un hermano de María? Primero, vamos a analizar quiénes son las personas a ocupar esos asientos. Primero tenemos Carlos y María. Después, ¿quiénes nos acompañan? En este caso son los 3 hermanos de María. Uno, hermano 2 y hermano 3. Son 3 hermanos. En total son 5 personas. ¿Qué estaría sucediendo al momento de
de ordenarlos. A ver. ¿Cómo podemos hacer el cálculo de las maneras de sentarse en esa fila de 5 asientos libres? A ver, si son 5 asientos posibles, vean. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será importante considerar el orden? A ver, coménteme. ¿Qué pasaría en este caso? Son permutaciones. ¿Y cómo se ordenarían en este caso? Por ejemplo, si ustedes calculan las permutaciones de 5 tomando 5 elementos, en su fórmula de permutaciones, ustedes tendrían lo siguiente, que es 5 factorial entre 5 menos 5 factorial. O sea, esto quedaría 5 factorial entre 0 factorial, que es 5 factorial, lo cual nos da 120 formas. Pero ¿qué sucede? Se supone que tanto a la derecha como a la izquierda debe tener, en este caso, Carlos, como nos dice allá, debe tener al hermano de María. Dice allá en el enunciado. Nos dice allá. ¿De cuántas maneras diferentes podrán sentarse si a la derecha e izquierda de Carlos está un hermano de María? ¿Qué me está limitando en este caso? O sea, puede estar cualquiera de los hermanos. Por ejemplo, aquí Carlos, un hermano, otro hermano, María, hermano. Entonces, aquí me están limitando a que María y Carlos no pueden estar juntos. ¿Sí? Por lo tanto, este eliminaría un lugar, ¿sí? Un lugar siempre va a estar limitado a que no puede ocuparlo María. Por lo tanto, se reduce a 4 permutaciones de A4. Entonces sería 4 factorial, 4 factorial, igual a 4 factorial sobre 0 factorial, quedaría el 4 factorial a calcular. Y lo podemos, en este caso, determinar. El 4 factorial nos da solo 24 formas, ¿sí? O sea, al limitarme esto, de que no pueden estar juntos, me elimina un espacio y entonces ya bajaría de tener 120 posibilidades a solo 24.
¿Sí está claro? Bien. Ahora, en el número 7, allá nos preguntan, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar 4 alumnos en una fila de 5 asientos si 2 de ellos están juntos? Bien, entonces, tengo 5 asientos nuevamente y voy a acomodar a 4. 4, 3, 2 y 1. Y va a haber siempre un lugar vacío. Pero nos limitan a que tienen que estar juntos, en este caso 2. Por lo tanto, para poder calcular el total de posibilidades, sería 4 factorial por 2 factorial. Entonces, esto nos debe dar 24 por 2, que son 48 formas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es algo similar al anterior, que nos están ahorita limitando ahora porque queda un espacio vacío. Ahora, en el número 8 de la página 74, nos dice, ¿cuántos números de cuatro cifras existen? Tal que el producto de sus cifras centrales central es par y el producto de las cifras extremas impar. Aquí tenemos que hacer un análisis de las posiciones en las cuales quedarían estas cifras. Vamos a ponerle la siguiente simbología. La primera cifra va a ser A, la segunda cifra B, la tercera cifra D, C y la cuarta D. Así vamos a identificarlas. Ahora, en base a ello, vamos a sacar qué números podemos colocar para cada posición. Para el caso de la posición en A, tendríamos las siguientes cifras. El número 1 puede ser porque son impares, el 3, el 5, el 7 y el 9. En total son 5 posibilidades. En el caso B, allá pues tenemos cualquier cifra. En este caso puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total habría 9 posibilidades. En el caso de C, como nos está diciendo que estas dos nos debe dar un resultado par, debemos multiplicar cualquier cifra que esté en B por los números pares, que son el número 2, 4, 6 y 8. Solo cabrían 4 posibilidades. Y en el caso del D, como nos dice que son en esta situación, los extremos deben ser un resultado impar. Podemos colocar, todos estos ya son los impares, ¿verdad? ¿Qué números podría ocupar en este caso para que sea solución? Puede ser 0, 1, 2, 0, 1, 3, 5, los impares, 7, 5, 7 y 9. Entonces son 6 posibilidades. Por lo tanto, para sacar el total
de maneras en que podemos colocar esas cifras sería el producto de todas ellas. Sería 5 por 9 por 4 y por 6. Multiplicamos 5 por 9 por 4 y por 6 nos da un total de 1080. Y así queda resuelto el ejercicio número 8. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo claro? En este caso, maestro, solamente, ¿cómo supo que era un 3, 5, 7, 9 o no podían ir otros números? No, ¿por qué razón? Porque nos están condicionando que el producto de las cifras centrales sea par, o sea, B por C nos debe dar un resultado par. Y los extremos A por D debe ser impar. ¿Cómo se van a ir colocando? Pues en el primer caso hay que sean impares, 1, 3, 5, 7 y el 9, que son los 5. Después, en el B, vamos a colocar cualquier número. Pero en el C, como nos está diciendo que deben dar B por C pares, multiplicar cualquier número por un número par, nos da ya la posibilidad de generar un número par. En este caso, sería multiplicar por 2, 4, 6 u 8. Son 4 posibilidades. Ahora, si ya tengo aquí los impares, en el D solamente agrego el 0 para que siempre se mantenga impar, porque si yo le pongo los pares, ya no logro tener entonces un resultado impar. Tiene que ser multiplicar impar por impar, o hasta por el 0. Podría caber esa posibilidad, entonces se agrega, ya serían 6 posibilidades, y se multiplican todas, 5 por 9, por 4 y por 6, nos da 1080. No sé si ya queda aclarado. ¿Sí? Porque si entendamos que si multiplicamos cualquier número por un par, el resultado es par. Y si multiplico impares por impares, el resultado es impar. Ok, gracias. Bien, en el número 9, allá les piden lo siguiente. ¿Cuántas comisiones integradas por un chico y una chica pueden formarse con 5 chicos y 8 chicas si cierto chico se rehúsa trabajar con 2 chicas en particular? Bien, este es un caso de combinaciones en las cuales hay que manejar una adición. ¿De qué forma se hace? Bien, lo primero que tenemos que establecer, pues es que se trata pues de 5 hombres y 8 mujeres. 5 chicos y 8 chicas. Vamos a ver. Entonces, basándonos en ello, para poder hacer el cálculo primero de la primera situación que podemos tener es que, como debe ser una comisión de un hombre y una mujer, o un chico y una chica, debe ser, en este caso, el primer caso, si yo sé que de los varones solamente 4 pueden trabajar con las demás, sería el caso A, que sería de los 4 chicos que quedan, ellos pueden emparejarse para trabajar con una de las 8 chicas, ¿sí? Entonces sería multiplicar los valores de esas combinaciones. Si ustedes hacen esta combinación basados en la fórmula que hemos estado estableciendo, pues ya habíamos dicho que cuando es de un elemento sería 4 por 8. Eso nos da 32. ¿Sí? Ahora, el caso B. En el caso B, aquí tendríamos que tomar en cuenta lo que nos está mencionando. Dice allá, si cierto chico se rehúsa a trabajar con 2 chicas en particular, el caso sería que ese muchacho es solo uno,
podría formar equipo de trabajo, en este caso, solo con 6, porque con otras 2 se rehúsa, no quiere trabajar con ellas. Y si hacemos la determinación de estas combinaciones, aquí nos quedaría 1 por 6. Entonces, esto nos da 6 por 1, 6. Y entonces, pues el total de las combinaciones sería una suma. Sería sumar caso A más el caso B. Y si realizamos esa suma, pues sería total igual a 32 más 6 igual a 38 formas en total. ¿Sí queda claro entonces el planteamiento? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Todo claro, maestro. Todo claro, seguro, muy bien. Vamos entonces al último caso que está en su guía y nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Bien, nos dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede distribuir 4 camisas de diferente color en 3 cajones distintos? Bien. Tenemos como datos, pues son en total 4 camisas diferentes. Las cuales vamos a colocar en 3 cajones. ¿Cómo las podemos distribuir? Vamos a suponer que no las vas a colocar solamente así como sea, ¿no? Vamos a suponer que tenemos que ordenarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que manejaríamos permutaciones, o sea que si una camisa ya ocupa una posición, no puedes cambiarla de cajón. Vamos a considerar eso, que hay un orden. Entonces, manejando ese orden, porque si ya pusiste una camisa en un cajón, no puedes ponerla en el otro y así, vamos a establecer permutaciones de las 4 camisas. Las 4 camisas permutadas en 4. Y esto lo hemos establecido que equivale siempre al factorial. Y el factorial era 4 por 3 por 2 por 1. A ver, ¿cuánto nos da este resultado? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da? 24. Son 24. Ahora, estos 24 formas de ordenar esas camisas, ¿sí? Si tengo 3 cajones disponibles, tendríamos que multiplicar ese 24 por 3. ¿Sí? Son 3 cajones en los cuales puedo manejar ese orden. Entonces sería 3 por un total de 24. Y eso nos daría 72. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué se puso 4 cuatros? A ver, me repite la pregunta, ¿por qué se puso 4 En lo de factorial? permutación, ¿por qué hay 2 cuatros? Es lo que les decía. Vamos a suponer que esas camisas las vas a ordenar, o sea, una primero, después la otra, o sea, por colores o como quieran llamarle, o sea, no las voy a lanzar nada más al cajón, sino que las voy a estar ordenando. Entonces, la posición que ocupe una, la voy a respetar, y la posición que ocupe otra, y así sucesivamente. Entonces, del total de las 4 camisas, pues puedo permutar de 24 formas. ¿Sí? Y pues si tengo 3 cajones disponibles, pues multiplico por 3 por 24. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí?
Bien, ¿cuál va a ser la tarea para ustedes en este transcurso de la semana? Bien, les voy a compartir un PDF en el cual estamos trabajando y vamos a seguir trabajando la semana que viene, porque en este PDF pues está igual el tema, ya vamos a entrar a la probabilidad clásica. ¿Sí? Aquí vamos a trabajarlo. Y pues lo interesante de este PDF es que tiene ejemplos y tiene unos ejercicios que al final, son en total 28 páginas, al final les coloca los resultados, o sea, nos da la respuesta a cada ejercicio de cada sección. ¿Sí? Esas respuestas pues les pueden servir a ustedes para corroborar esos resultados. ¿Sí? Se hacen el diagrama de árbol, los resultados de las permutaciones, combinaciones. ¿Sí? Ustedes van a hacer del ejercicio 1 al 5, que es la parte de combinaciones y permutaciones. Y ya la siguiente semana vamos a seguir trabajando ya con la probabilidad. Esos ya son los problemas y al final viene una evaluación para que ustedes puedan practicar. O sea, está bastante interesante este documento. ¿Sí? Viene con bastantes ejemplos bien explicados. Igual les puede servir de apoyo. ¿Sí? Para estudiar esta parte. Son problemas, de hecho, muy frecuentemente los puedes encontrar en literatura de probabilidad o en ejercicios similares a los que ustedes pueden tener en su examen. Esto se los comparto en el Facebook. Se los voy a mandar igual por el grupo de WhatsApp, porque hubo unas personas que me comentaron igual en el otro grupo que dicen, maestro, ¿sabe qué? Por Facebook no pude descargarlo, hubo algún detalle. Voy a compartirlo igual con el grupo para que pues a todos tengan esa oportunidad, porque sí vienen preguntas bastante pues relacionadas con estos temas en su examen. ¿Sí? Vamos a hacer esa tarea. Es en esta semana y la otra vamos a estar trabajando en este documento. ¿Sí? Eso les encargaría. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Les comparto igual las diapositivas que vimos con las fórmulas. Se las voy a subir al Facebook, ¿sí? Para que puedan verlas. Así como también la grabación de la clase. ¿Alguien ha tenido algún detalle para ingresar a las clases anteriores en el Facebook? Si han podido revisarlas, no han tenido ningún detalle, porque ahí les pide creo que un código para poder ingresar. ¿Han tenido algún detalle con ello? ¿Todo correcto? No creo. A ver, no escuché, ¿me repiten por favor? Bueno, al menos yo no. Ah, ok, si han podido Pero las ingresar. de son una pregunta, ¿se van a borrar después, como en un mes o algo así? No se quedan. De hecho, hasta los del año pasado tenemos otro grupo. Pues ustedes pues tienen allá la información, ustedes ya pagaron el curso, pues no se les puede limitar. O sea, si tú quieres continuar en el grupo de Facebook, así acabando el curso, pues se queda, o sea, se queda grabado, no lo bajamos. ¿Sí? No se preocupen. O sea, pueden seguir estudiando. Hasta un día antes del examen, 10 chispas, no recuerdo muy bien este tema, lo pueden revisar, no pasa nada, no se les va a borrar ningún video. Sí, de hecho es la idea que pues se queden allá como una herramienta más para ustedes. ¿Sí? Pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les subo ese documento para que puedan trabajar. Les agradezco su atención y que pues nos vemos la siguiente semana para continuar con los temas que nos quedan de probabilidad. Vamos a seguir trabajando esto. ¿Sí? Ya vamos para llegar a los temas finales. Hay unos que me mandaron todavía lo de pensamiento analítico. La siguiente semana vamos a checarlo. Las dudas que tengan en esa última parte que nos falta les debo mandar la clave en esta semana. Entonces se los voy a mandar para que pues puedan corroborar los resultados. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Ninguna duda, maestro. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Bueno, maestro. Hasta luego.